A ver, dime, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué ciertas partes de la Biblia simplemente se borraron del mapa con el paso de los siglos? ¿Por qué textos ancestrales, que aguantaron más de 1000 años, de repente nomás se esfumaron de las versiones que manejamos hoy? La neta, la respuesta va más allá de rollos teológicos o de meros estudios académicos. Hay una tradición bíblica que ha estado ahí, intocada, por casi 2 milenios, bien guardadita en las montañas de Etiopía. Y lo que destapa sobre el regreso de Cristo, eso te va a voltear la cabeza, te va a cambiar todo lo que creías saber de las Sagradas Escrituras. La Biblia etíope trae 81 libros, no los 66 de la versión protestante que todos conocemos. Y ojo, estos textos extra no son solo cuentos viejos o curiosidades de historiadores. Son documentos que te guardan enseñanzas clave sobre los últimos días, profecías bien clavadas sobre el regreso del Mesías y destapes tan peligrosos que, aguas, no querían que el público en general supiera. Por siglos, los eruditos de por acá, los occidentales, les hicieron el feo o de plano les bajaron el perfil. Pero las últimas indagaciones, esas están sacando verdades que le pegan duro a todo lo que nos han contado. La Iglesia Ortodoxa etíope, esa sí que se mantuvo al margen, con su propia onda teológica desde los primeros siglos del cristianismo. Ni Roma ni Constantinopla le metieron mano. Esta independencia fue la que les permitió guardar textos que otras ramas cristianas tacharon de apócrifos o de pura herejía. Y entre esos manuscritos, fíjate, vienen descripciones a detalle de las señales que van a anunciar la segunda venida de Cristo, cronologías que no cuadran con las versiones occidentales que nos dan, e interpretaciones bien únicas sobre cómo va a ser el reino mesiánico que ya viene. El libro de Enoc, por ejemplo, es una pieza clave en la tradición etíope, y no es poca cosa. Hasta lo citan en el Nuevo Testamento. Este rollo trae profecías bien detalladas sobre el fin de los días, descripciones de seres celestiales que van a bajar a la tierra cuando Cristo regrese, y cronologías que no tienen nada que ver con lo que nos han enseñado de la escatología tradicional. Las últimas investigaciones lingüísticas apuntan a que un montón de pasajes del Nuevo Testamento hacen referencia directa al libro de Enoc, lo que significa que los apóstoles lo veían como escritura con toda la autoridad. Pero no creas que nomás el libro de Enoc es el que jala la atención. El libro de los jubileos, también bien guardado en la tradición etíope, te avienta una cronología alternativa de la historia de la humanidad que culmina con la llegada definitiva del reino de Dios aquí, en la tierra. Este documento habla de ciclos proféticos de 7000 años, donde el séptimo milenio es el banderazo de salida para la era mesiánica permanente. Si le hacemos caso a esta cronología, ya estamos cerquita del final del sexto milenio, lo que indica que el regreso de Cristo está a la vuelta de la esquina. Si todavía no te has suscrito al canal, órale, hazlo ya para que no te pierdas destapes como este, que te pueden dar la vuelta a la tortilla sobre cómo ves las escrituras y los tiempos que estamos viviendo. Y pícale a la campanita de notificaciones, porque le vamos a seguir rascando a los misterios bíblicos que se mantuvieron bajo llave por siglos. Que estos textos se hayan salvado en Etiopía no fue pura chiripa. Las pruebas históricas nos dicen que esa región fue como un refugio para las primeras comunidades cristianas que venían huyendo de las persecuciones del Imperio Romano y de las broncas doctrinales que dividieron a la Iglesia en sus inicios. Estas comunidades se trajeron consigo manuscritos originales en arameo, griego y hebreo, que luego tradujeron al ge'ez, la lengua litúrgica etíope. Esta cadena de salvaguarda directa, sin tanto manoseo de traducciones y ediciones como pasó en Occidente, mantuvo intacta una información que en otras tradiciones se perdió o se le metió mano. El rollo geográfico también jugó un papelón en esta preservación. Las montañas etíopes les dieron una protección natural contra invasiones y broncas de afuera, que bien pudieron haber terminado en la destrucción o censura de estos manuscritos. En la Edad Media, cuando en Europa la cosa andaba de cabeza con cambios religiosos y políticos que a cada rato terminaban en la quema de libros que tildaban de heréticos, los monasterios etíopes siguieron copiando y cuidando sus textos sagrados sin que nadie de afuera se metiera. Las últimas excavaciones arqueológicas en esos viejos monasterios etíopes han sacado a la luz manuscritos todavía más antiguos,
algunos que datan de los primeros siglos de la era cristiana. Estos papeles traen versiones de textos bíblicos que no se parecen en nada a las versiones estandarizadas que después armó la Iglesia Occidental. Lo que más llama la atención son las variantes en las profecías sobre los últimos tiempos, que vienen con detalles bien específicos sobre eventos que van a pasar antes de que Cristo regrese. Uno de los destapes más cañones que se encontró en estos textos antiguos se refiere a cómo va a ser el reino mesiánico. Mientras muchas interpretaciones cristianas de las de siempre le tiran más a los aspectos espirituales y celestiales de este reino, los textos etíopes guardan descripciones a detalle de un reino literal y físico que se va a armar aquí en la tierra. Este reino no sería nomás una onda espiritual de la Iglesia, sino una transformación completa de la realidad terrenal, donde Cristo gobernaría físicamente sobre todas las naciones por 1000 años antes del juicio final. Ahí nomás. Los manuscritos etíopes también te guardan enseñanzas bien específicas sobre las señales que van a preceder esta transformación. Nada que ver con las interpretaciones vagas que a menudo encuentras en los estudios escatológicos de hoy. Estos textos te dan descripciones a detalle de eventos astronómicos, cambios geológicos y movidas sociales que van a servir como indicadores precisos de que el regreso de Cristo ya está cerca. Algunos expertos andan diciendo que muchas de estas señales ya se están dejando ver en nuestra época. Lo que está bien intrigante es cómo se han conservado cronologías proféticas que en otras Biblias de plano las quitaron o les metieron mano. El sistema de jubileos, por ejemplo, te da una estructura de tiempo bien precisa para entender cuándo van a caer estos eventos finales. Según esta cronología, que se basa en ciclos de 49 años, ahorita estaríamos en el final de una era profética más grande, acercándonos a toda velocidad al inicio de la era mesiánica definitiva. ¿Cómo la ves? El rollo de las verdades ocultas nos lleva a hallazgos todavía más cabrones sobre cómo la información clave fue borrada sistemáticamente de los cánones bíblicos occidentales. Los estudios que comparan la Biblia etíope con otras tradiciones de manuscritos nos destapan que libros enteros fueron sacados a propósito de las compilaciones que hoy conocemos. El libro de Enoc, que solo se conserva completito en la tradición etíope, trae profecías a detalle sobre los últimos días que, según ellos, eran demasiado específicas o polémicas para meterlas en el canon occidental. Pura censura, pues. Este libro te describe con una puntería que asusta eventos que muchos expertos identifican con lo que está pasando ahorita. Las descripciones de carrozas celestes y seres luminosos bajando del cielo tienen un parecido que impresiona con lo que hoy se reporta de fenómenos aéreos no identificados. Y lo más fuerte de todo son las advertencias sobre una época en que el conocimiento se multiplicará y los hombres viajarán rapidísimo de un lugar a otro. Características que pintan clarito nuestra era tecnológica actual. ¿Coincidencia? No lo creo. Que estos textos se hayan conservado en monasterios aislados hizo posible que la información sobre la verdadera naturaleza del regreso de Cristo se quedara intacta. Mientras las interpretaciones de siempre a menudo presentan este evento como una onda puramente espiritual, los manuscritos etíopes te describen un regreso literal y físico, con transformaciones dramáticas en la estructura misma de la realidad terrenal. Cristo no nomás regresaría en espíritu a los corazones de los fieles, sino que establecería físicamente un gobierno mundial basado en justicia absoluta. Así de claro, las implicaciones políticas de estos destapes explican en parte por qué a estos textos los hicieron a un lado. Un regreso literal de Cristo armando un reino aquí en la tierra desafiaría de raíz todas las estructuras de poder que ya existen. Ni un gobierno, ni un imperio, ni sistema político alguno podría coexistir con una teocracia directa liderada por el mismísimo Cristo. Esta idea es una amenaza de muerte para cualquier establishment político o religioso que dependa de la autoridad humana delegada. ¿O no? Los textos etíopes también guardan enseñanzas específicas sobre cómo prepararse para este evento. A diferencia de las interpretaciones que nomás le tiran a lo espiritual, como el arrepentimiento y la fe, estos manuscritos te sueltan preparaciones prácticas y físicas que los fieles tendrán que hacer. Esto incluye guías sobre agricultura sustentable, cómo organizarse en comunidad y cómo guardar conocimientos esenciales que van a ser necesarios durante los tiempos de transición antes de que se arme el reino.
Las últimas indagaciones lingüísticas descubrieron que muchas traducciones occidentales de pasajes escatológicos perdieron detalles clave que sí venían en los originales. Las palabras que describen cómo será el regreso de Cristo fueron sistemáticamente espiritualizadas, quitándoles sus implicaciones literales y físicas. Por ejemplo, el término original para reino, en los textos arameos y hebreos, trae connotaciones políticas y de gobierno bien claras. Se refiere a una estructura administrativa de verdad, no nomás a un rollo espiritual. Este hallazgo destapa cómo siglos de interpretación teológica fueron convirtiendo poco a poco profecías literales en puras alegorías espirituales. El proceso no fue de casualidad, no, sino que reflejó presiones políticas y sociales bien específicas. En épocas donde la Iglesia cristiana andaba buscando quedar bien con los poderes imperiales, las interpretaciones que sugerían un gobierno divino alternativo se volvieron incómodas para la política. Por eso, estas interpretaciones fueron desanimadas o de plano las hicieron desaparecer. La Biblia etíope también guarda detalles bien específicos sobre los eventos que van a pasar justo antes del regreso de Cristo. No solo habla de señales del cielo y desastres naturales, sino de cambios sociales y tecnológicos bien concretos. Los textos describen una época en que los hombres hablarán al instante a través de grandes distancias, y las imágenes se moverán por el aire para todas las naciones al mismo tiempo. Descripciones que le atinan con exactitud a las tecnologías de comunicación que tenemos hoy. Pero, aguas. Lo que más impacta son las descripciones de una época en que el conocimiento de los secretos de la creación será revelado, y los hombres manipularán la esencia misma de la vida. Los expertos identifican estos pasajes con los avances recientes en genética, biotecnología y física cuántica. La exactitud de estas descripciones, escritas hace más de 2000 años, te da a entender un conocimiento profético de veras sobre cosas que solo se hicieron posibles en nuestra era. ¿Qué tal? Los manuscritos etíopes también traen cronologías bien detalladas que te dejan calcular con lupa cuándo van a arrancar estos eventos finales. Basadas en el sistema bíblico de jubileos y semanas proféticas, estas cronologías sugieren que ahorita estamos en los últimos años del periodo que le hace antesala al reino mesiánico. Algunos cálculos apuntan a que la próxima década va a ser clave para que estas profecías antiguas se cumplan. A ver qué pasa. Lo que está bien revelador es cómo estos textos te pintan la resistencia que va a topar el regreso de Cristo. Nada que ver con interpretaciones que hablan de una aceptación de todo el mundo. Los manuscritos etíopes describen una oposición organizada y sistemática por parte de las estructuras de poder ya bien establecidas. Esta bronca no va a ser nomás espiritual, sino que va a incluir resistencia militar y política coordinada contra el establecimiento del reino divino. Agárrense. Esta perspectiva te da una lectura completamente diferente de los eventos finales que vienen en el libro de Apocalipsis. Lo que muchas tradiciones interpretaron como batallas espirituales abstractas, los textos etíopes te lo presentan como conflictos literales entre el reino que va a armar Cristo y los sistemas mundiales que se niegan a aceptar su autoridad. La batalla de Armagedón no sería una metáfora espiritual, sino un encontronazo de a de veras entre dos formas de gobierno y organización social que de plano no cuadran. Las implicaciones de estos destapes le dan la vuelta a la tortilla por completo a nuestra forma de entender qué significa estar listo para el regreso de Cristo. No se trata nomás de una preparación espiritual individual, sino de una preparación en comunidad para entrarle de lleno al establecimiento de un nuevo orden mundial, basado en principios divinos de justicia y equidad. Los fieles no van a ser nomás espectadores que se quedan viendo, sino que serán participantes activos en la transformación de la sociedad humana. Piénsalo. La perspectiva etíope sobre cómo prepararse para el regreso de Cristo destapa aspectos prácticos que fueron borrados sistemáticamente de las tradiciones occidentales. Mientras que la mayoría de las denominaciones nomás le tiran a la preparación espiritual individual con la oración y el estudio bíblico, los manuscritos etíopes guardan instrucciones a detalle sobre la preparación en comunidad y social. Estas instrucciones traen guías específicas para armar comunidades autosustentables, desarrollar sistemas económicos basados en principios bíblicos de justicia distributiva y crear estructuras de liderazgo que reflejen los patrones del reino divino. No es cualquier cosa. Los textos etíopes te describen cómo las comunidades de fieles deben organizarse en los años que le hacen antesala al establecimiento definitivo del reino mesiánico. Esta organización no es nomás espiritual,
sino que abarca aspectos prácticos de agricultura, educación, salud y administración comunitaria. Los manuscritos guardan sistemas a detalle de organización social que les permitirían a las comunidades cristianas jalar por su cuenta, independientes de los sistemas mundiales, durante tiempos de inestabilidad y transición. Puro ingenio. Lo que está bien significativo es cómo estos textos le entran al tema de la tecnología en los tiempos finales. Mientras muchas interpretaciones proféticas de hoy ven la tecnología como algo intrínsecamente malo, los manuscritos etíopes te avientan una perspectiva más matizada. Ciertas tecnologías las identifican como herramientas que el mismísimo Cristo usará durante su reino terrenal, mientras que otras las tachan de instrumentos de opresión que las comunidades de fieles deben rechazar. Ahí está el detalle. Esta distinción arma un marco de referencia completamente distinto para entender cómo los creyentes deben relacionarse con los avances tecnológicos de hoy. En vez de un no rotundo o un sí sin pensar, los textos etíopes sugieren un discernimiento bien cuidadoso, basado en criterios específicos sobre cómo la tecnología le pega a la dignidad humana y a la autonomía de la comunidad. Las tecnologías que promueven la centralización de poder y la dependencia las identifican como problemáticas, mientras que las que fortalecen a las comunidades locales y les dan autosuficiencia, las ven como algo que podría ser bueno. Los manuscritos también traen descripciones a detalle sobre cómo el regreso de Cristo va a ir transformando poco a poco la estructura de la sociedad humana. A diferencia de las interpretaciones que hablan de una transformación instantánea y sobrenatural, los textos etíopes te describen un proceso gradual para implementar los principios del reino divino. Este proceso va a arrancar en regiones específicas del mundo y se va a ir regando, poco a poco, hasta que cubra toda la tierra. Ahí te la dejo. La geografía de esta transformación está bien interesante, porque los textos identifican regiones específicas donde el reino mesiánico se va a establecer primero. Estas zonas no son precisamente los centros de poder político o religioso de hoy, sino áreas que se mantuvieron más fieles a los principios bíblicos originales y que no se dejaron corromper tanto por las influencias mundanas. Esta perspectiva te dice que el reino divino le va a dar prioridad a la autenticidad espiritual sobre la influencia política o económica. ¿Qué diferencia? Las tradiciones etíopes también guardan instrucciones bien específicas sobre cómo reconocer y cómo reaccionar a los eventos que van a marcar el inicio de esta transformación. Estas señales no solo incluyen fenómenos naturales y del cielo, sino cambios bien concretos en las estructuras sociales y políticas de todo el mundo. Los textos hablan de tiempos de inestabilidad creciente en los sistemas financieros globales, el derrumbe de instituciones políticas tradicionales y el surgimiento de movimientos populares que están pidiendo a gritos más justicia y equidad. Ahí está el panorama. Y lo que está de no creer es cómo los manuscritos etíopes abordan el tema de la resistencia organizada contra el establecimiento del reino mesiánico. Esta resistencia no va a venir nomás de sistemas seculares, sino que va a incluir una oposición bien fuerte de instituciones religiosas ya establecidas, que se niegan a aceptar las transformaciones que se necesitan. Los textos te describen cómo muchas organizaciones que se dicen cristianas se van a oponer activamente al verdadero Cristo cuando regrese, porque su presencia va a desafiar las estructuras de poder y autoridad que estas organizaciones armaron por siglos. Un golpe bajo. Esta perspectiva te da una explicación bien profunda para muchos de los pleitos y divisiones que marcan al cristianismo de hoy. Las broncas entre diferentes denominaciones y tradiciones no son solo diferencias teológicas abstractas, no, sino el reflejo de un conflicto de fondo entre los que de verdad buscan que se establezca el reino divino y los que, antes que nada, quieren mantener sus puestos de influencia y autoridad dentro de los sistemas que ya están. Ahí te va la verdad. Los textos etíopes también guardan descripciones específicas sobre cómo el regreso de Cristo va a pegarle a las relaciones internacionales y a la estructura política mundial. El establecimiento del reino mesiánico no va a borrar de tajo a todas las naciones y gobiernos que ya existen, sino que va a crear un nuevo marco de relaciones basado en principios de justicia y mutualidad. Las naciones que se cuadren con estos principios se van a ir incorporando poco a poco al reino divino, mientras que las que le sigan con sistemas de opresión y explotación van a topar un aislamiento creciente y, al final, una transformación a la fuerza. Así de fuerte.
Esta visión geopolítica de los tiempos finales contrasta un chorro con las interpretaciones que nomás le tiran a las dimensiones espirituales o que predicen la destrucción total de los sistemas mundiales. Los manuscritos etíopes sugieren una continuidad transformada en vez de una ruptura total, donde las mejores características de las sociedades humanas se guardan y se purifican, mientras que los elementos corruptos se van eliminando poco a poco. Ahí está el meollo del asunto. A ver, ¿ya dejaste tu comentario sobre cuál de estos puntos de la tradición etíope te vuela más la cabeza? Las instrucciones prácticas para armar comunidades, los detalles sobre la resistencia institucional, o chance las perspectivas únicas sobre una transformación geopolítica que va despacito? Tu opinión nos ayuda un chorro en el canal para entender cuáles aspectos de estas tradiciones antiguas le llegan más hondo a los que andan buscando la verdad hoy en día. Queremos saber qué piensas. El tema de la autoridad y el liderazgo durante la transición al reino mesiánico es otro punto clave que se guarda en los manuscritos etíopes. Estos textos te describen sistemas de autoridad que no se parecen en nada ni a las democracias modernas ni a las monarquías de siempre. El liderazgo en el reino divino se va a basar en la capacidad demostrada para servir y proteger a la comunidad, en lugar de la popularidad política o de la herencia. A los líderes los van a escoger mediante procesos que combinan el discernimiento espiritual con una evaluación práctica de su competencia y su carácter. Ahí es donde se va a ver la diferencia. La transformación será súbita y violenta. Aquellos que hoy ocupan puestos de liderazgo tendrán su chance de demostrar si le dan el ancho para seguir sirviendo bajo los nuevos paradigmas, pero los que se aferren a sus mañas corruptas o a la explotación del pueblo, la neta, se van a ir para afuera, sin chistar. Serán reemplazados por gente más alineada con los principios del reino divino, o como le quieran llamar. Las broncas de la lana que traerá el reino mesiánico, según lo que dicen los viejos rollos etíopes, nos pintan un panorama bien cabrón de cómo se van a organizar las sociedades del futuro para producir, repartir y consumir lo que haya. Los escritos hablan de sistemas económicos que le darán cuello a la pobreza extrema y a la riqueza desmedida, creando estructuras donde a nadie le faltará lo básico, y a la vez se mantendrá la chispa para la creatividad y para chambearle. Este equilibrio, que no será cosa fácil, se logrará con principios que van más allá del capitalismo salvaje y del socialismo de Estado, agarrando lo bueno de cada uno, pero sin caer en sus broncas de siempre. El tema de la propiedad, si es de uno o de todos, se aborda con pinzas en estos manuscritos etíopes. En vez de quitarle a uno lo suyo, este reino pondrá topes a la riqueza o propiedades que alguien pueda amasar, pero asegurando que todos tengan lo suficiente para vivir con dignidad y cumplir sus propósitos divinos. O sea, su misión en la vida. Esta onda reconoce que hay quienes tienen más capacidad o responsabilidades que requieren más recursos, pero le pone un freno a la explotación que hoy por hoy es el pan de cada día en muchos sistemas económicos. Los textos también guardan detalles de cómo la tecnología se va a integrar en este reino divino, pero de forma que le sirva a la raza y no que la domine. La tradición etíope dice que los avances tecnológicos seguirán durante el reino mesiánico, pero se usarán para quitarle lo feo al sufrimiento, para que la gente se comunique y aprenda más fácil, y para que uno tenga más tiempo para clavarse en lo espiritual y en la creatividad. Las tecnologías que solo sirven para espiar, manipular, o para que unos pocos acumulen poder, esas se van a desechar, o se les va a dar una vuelta de tuerca, para que sirvan para algo chido. Esta visión de la tecnología da una luz de esperanza a los que andamos preocupados por cómo va la cosa ahorita, sobre todo con la inteligencia artificial, la biotecnología y el rollo de las comunicaciones digitales. Los manuscritos etíopes sugieren que estas herramientas, que son poderosas, no son malas en sí, pero su uso actual refleja las prioridades torcidas de una sociedad que le da más peso a la ganancia y al control que al bienestar de la gente y al crecimiento del alma. La transformación de la educación en este reino mesiánico es otro punto bien interesante que guardan los etíopes. Hablan de sistemas educativos que juntan el conocimiento de la vida diaria con el desarrollo espiritual, quitando esa división a la de a fuerzas entre lo que se aprende en la escuela y lo religioso, algo que hoy vemos en muchas sociedades. Los chamacos aprenderán habilidades técnicas y académicas, pero en contextos que también les desarrollen su conexión con lo divino y que entiendan para qué están aquí en el mundo. Esta forma de educar, así, integral,
dará pie a generaciones de gente que será buena en lo práctico y, a la vez, bien conectada con lo espiritual. Los manuscritos dicen que esta fusión va a quitar un montón de broncas psicológicas y existenciales que hoy nos traen de cabeza, porque la educación formal a menudo nos vende una vida materialista que choca con lo que el espíritu de uno necesita. El asunto de la diversidad cultural y de las lenguas en este reino mesiánico también se trata con harto cuidado en los textos etíopes. Contrario a lo que algunos piensan de que todo será igual, estos manuscritos guardan la idea de un reino donde se celebran y se cuidan las diferentes tradiciones y formas de expresarse, siempre y cuando no promuevan la opresión o la injusticia. Las lenguas, el arte, la comida y las costumbres de cada región seguirán vivitas y coleando, pero se les quitará todo aquello que genere división, odio o que se use para explotar. Esta perspectiva le da una esperanza a las comunidades que le tienen miedo a que las transformaciones espirituales globales les borren su identidad cultural. Los manuscritos etíopes dicen que lo divino valora la variedad de lo que ha creado el ser humano y quiere que se mantengan las aportaciones únicas que cada cultura le da a la riqueza de la experiencia de la vida. Lo que se va a eliminar no son las diferencias culturales en sí, sino cómo se usan esas diferencias para justificar broncas, para sentirse superiores o para excluir a los demás. Los textos sobre el arte y la creatividad en este reino mesiánico nos echan luz sobre cómo la expresión humana va a florecer cuando se libere de las presiones de la mercadotecnia y la propaganda política que, a menudo, tuercen el arte de hoy. Dicen que los artistas tendrán una libertad nunca vista para explorar temas profundos y crear obras que le levanten el espíritu a la gente y revelen verdades sobre cómo es la realidad. Este arte será más hermoso y con más significado que gran parte de lo que hoy se produce, porque ahorita el arte muchas veces se vuelve solo una mercancía o una herramienta para manipular. La música, la literatura, las artes visuales y todo lo creativo servirán de puentes entre lo físico y lo espiritual, ayudando a la gente a entender y a sentir verdades que no se pueden explicar solo con la mente. Los manuscritos etíopes sugieren que este arte renovado tendrá un papel clave para que la humanidad siga echándole ganas a lo espiritual, incluso después de que el reino mesiánico ya esté bien puesto. La medicina y la sanación en este reino divino son otra de esas áreas donde los textos etíopes nos dan una visión bien particular. Hablan de sistemas de salud que juntan el conocimiento científico de hoy con las curaciones espirituales, quitando esa división a fuerzas entre la medicina del cuerpo y la del alma. Doctores y curanderos jalarán juntos para atender no solo lo que se ve en el cuerpo, sino también las causas espirituales que están detrás de las enfermedades. Esta forma integral de ver la salud hará que poco a poco desaparezcan muchas enfermedades que hoy persisten, porque las sociedades no le hacen caso a la conexión entre el bienestar del espíritu y la salud del cuerpo. Los textos sugieren que cuando la gente vive de acuerdo a su propósito divino y en comunidades donde imperan el amor y la justicia, muchas enfermedades físicas y mentales, de plano, ni se aparecerán. Las que sí queden se tratarán con más efectividad, viendo a la persona completa y no solo la parte física de la enfermedad. Las transformaciones en la educación durante este reino mesiánico nos pintan algo bien revolucionario, que le da la vuelta a todo lo que hoy conocemos como sistemas educativos. Los manuscritos etíopes guardan descripciones de cómo se va a aprender, cultivando al mismo tiempo la mente, la sabiduría para la vida y el desarrollo espiritual, quitando esa fragmentación a la de a fuerzas que caracteriza a la educación de hoy. Los chamacos crecerán aprendiendo directo de maestros que no solo sepan un chorro de lo técnico, sino que también vivan la sabiduría y la compasión en lo que enseñan. Este sistema educativo, así, de forma integral, creará generaciones que puedan pensar con cabeza fría, resolver broncas complicadas y, a la vez, estar bien conectados con su propósito divino en la vida. Los manuscritos dicen que la educación meterá cosas que hoy ni se pelan, como desarrollar la intuición espiritual, entender las leyes naturales que rigen tanto lo de aquí como lo del más allá, y aprender a llevar la fiesta en paz en las relaciones personales y en la comunidad. Las familias en el reino mesiánico van a cambiar, sí, pero para que los lazos entre generaciones se hagan más fuertes, y para borrar esos patrones que nomás heredan traumas de una generación a otra.
Los textos etíopes describen familias donde a cada quien se le valora por lo que aporta y donde las broncas se arreglan con amor y justicia, no con puro poder y manipulación. Los papás recibirán guía divina para criar a sus hijos, de forma que nutran sus talentos naturales, sin meterles ideas limitantes de tradiciones o de las ambiciones que ellos no pudieron cumplir. Los chamacos crecerán protegidos de lo que les haga daño, y a la vez, listos para echarse más responsabilidades conforme vayan creciendo. Los manuscritos dicen que estas familias renovadas serán la base de comunidades más grandes, creando redes de apoyo que van más allá de la familia nuclear, conectando espiritualmente con otras familias que le jalen a los mismos principios divinos. La justicia social y los sistemas legales del reino mesiánico, la neta, son de los cambios más radicales que describen estos textos etíopes. Los manuscritos guardan visiones de sociedades donde las leyes se basan en el amor, la misericordia y en reparar el daño, en vez de nomás castigar y desquitarse. Los delitos se verán como síntomas de un desbalance espiritual que necesita curarse y reintegrar a la persona, en vez de encerrarla y castigarla a secas. Los jueces serán gente que, además de saberle un chorro a las leyes, tendrán una sabiduría espiritual para ver no solo lo que se ve a simple vista, sino las razones de fondo y las circunstancias que llevaron a las broncas. Este sistema de justicia, que busca restaurar, se enfocará en curar el daño causado y, a la vez, ayudar a los que la regaron a entender y cambiar esos modos de pensar y actuar que los llevaron a sus malas decisiones. Los textos dicen que esta forma de hacer las cosas va a bajar un chorro la delincuencia, porque se atacarán las raíces del problema. No nomás se le pondrá un curita a los síntomas de broncas sociales más profundas. La chamba y la productividad en este reino mesiánico van a cambiar un montón, para que se acabe la explotación laboral y para que la gente se sienta realizada, aportando algo chido al bien de todos. Los manuscritos etíopes describen sistemas económicos donde la gente chambeará en lo que de verdad le gusta y en lo que es buena, eliminando esos trabajos que solo existen para mantener sistemas económicos que no jalan. Las jornadas de trabajo serán más cortas porque la tecnología se usará para quitar las tareas repetitivas y que te bajan la moral, en vez de nomás inflar las ganancias de unos cuantos. Los trabajadores tendrán tiempo de sobra para crecer como personas, para estar con la familia y para hacer cosas creativas que les llenen la vida, más allá de lo que les toca en la chamba. Los textos dicen que esta forma de juntar la chamba con el propósito personal va a traer niveles de productividad e innovación que ni de chiste se han visto con los sistemas actuales, que tratan a los trabajadores como si fueran de usar y tirar. Cuando la gente jala por amor a lo que hace y por echarle la mano al bien de todos, su creatividad y su energía se sueltan de una forma que beneficia a toda la sociedad. Las excavaciones recientes en varias regiones de Etiopía han sacado a la luz pruebas físicas que confirman un montón de lo que dicen los manuscritos antiguos sobre la preparación para cambios globales. Han desenterrado construcciones que usan principios de diseño que los textos mencionan como ideales para las comunidades que vivirán en el reino mesiánico. Estas obras antiguas muestran un conocimiento bien avanzado de cómo hacer espacios que sirvan para lo práctico y para que la gente crezca espiritualmente. Los sitios arqueológicos tienen sistemas de riego y agricultura bien complejos, lo que indica que las civilizaciones viejas de Etiopía sabían un chorro de cómo cuidar el medio ambiente, algo que se podría aplicar en el futuro. Los expertos que estudian estos hallazgos dicen que las tecnologías de esos sitios antiguos a menudo son mejores que las de muchas sociedades de hoy, en cuanto a eficiencia, durabilidad y sin tanto rollo para el medio ambiente. Esta evidencia arqueológica nos da una base concreta para creer que lo que dicen los manuscritos etíopes sobre sociedades transformadas no es puro cuento, sino planes basados en conocimiento práctico que ya se probó a lo largo de la historia. Los patrones del clima y del medio ambiente en este reino mesiánico son otro rollo donde los textos etíopes nos dan una visión única de cómo el planeta Tierra se va a restaurar para que haya vida a manos llenas. Los manuscritos hablan de cómo se va a revertir el daño ambiental, juntando la mano de Dios con la participación responsable de la gente para sanar el planeta. Los desiertos florecerán, los océanos se limpiarán de la mugre, y el aire se purificará de todo lo que hoy amenaza la salud de todos los seres vivos. Esta restauración no será impuesta de afuera,
sino que saldrá de forma natural conforme las sociedades le entren a prácticas que jalen en armonía con la naturaleza, en vez de explotarla para ganar rápido. Los textos dicen que cuando la humanidad haga las cosas conforme a los principios divinos de cuidar el planeta, la Tierra va a responder, recuperando su capacidad para dar vida a manos llenas a todas las especies. El cambio climático se va a estabilizar con métodos que regresen los equilibrios naturales, en vez de querer controlar la naturaleza con tecnologías que, a menudo, nomás nos dan más broncas sin querer. Ahí les va. Acabas de toparte con verdades que estuvieron ocultas a propósito por siglos, sobre uno de los eventos más grandes en la historia de la humanidad. Los manuscritos etíopes guardan revelaciones sobre el regreso de Cristo que se echan un volado bien diferente de lo que nos han contado por más de 1000 años en el cristianismo de Occidente. Y no son diferencias chiquitas de teología, Son visiones que no tienen nada que ver sobre cómo, cuándo y por qué va a pasar ese regreso. Mientras que las tradiciones cristianas de cajón a menudo pintan el regreso como un desastre que va a destruir todo para poner un orden nuevo de golpe, los textos etíopes hablan de un proceso de transformación paso a paso, que jala con lo que ya existe para llevarlo a otro nivel. Esta forma de ver las cosas tiene implicaciones bien profundas para cómo los cristianos de hoy deberíamos prepararnos y vivir, mientras esperamos que se cumplan esas promesas. Las diferencias empiezan con broncas de fondo sobre qué es el tiempo y la historia. Los textos de Occidente siempre han visto las profecías del regreso con modelos lineales, donde la historia va hacia un punto final, marcado por una movida dramática que le pone fin a esta era. Los manuscritos etíopes, por otro lado, le jalan a la idea de tiempos cíclicos, donde las transformaciones pasan en ondas de cambio que poco a poco elevan la conciencia y lo que podemos hacer los humanos. Desde esta óptica, lo que los de Occidente llaman segunda venida es, en realidad, el punto culminante de un proceso largo de preparación espiritual que ya arrancó y sigue su curso, generación tras generación de gente bien clavada. Esta onda etíope le echa más peso a la responsabilidad de nosotros, los humanos, para que se den las condiciones que hagan posible y efectivo ese regreso. En vez de nomás estar sentados esperando que una intervención de fuera arregle todo en automático, los textos enseñan que los seguidores deben participar de lleno en armar comunidades y sociedades que reflejen los principios de ese reino que viene. Esto quiere decir que el trabajo para preparar el regreso no es solo de cada quien, de purificarse, sino que implica una transformación de veras de las estructuras sociales, económicas y políticas que hoy no dejan que el potencial humano florezca a todo lo que da. Los manuscritos describen este trabajo de preparación como parte esencial del regreso mismo, no solo como un paso que hay que dar antes de que el evento principal pase. Las implicaciones prácticas de esta visión son bien revolucionarias para los cristianos de hoy, a quienes les han enseñado a clavarse nomás en la salvación personal y en la vida después de la muerte. Los textos etíopes sugieren que ser un cristiano de verdad implica meterse de lleno con los problemas sociales y ambientales de hoy, como una forma de amor divino que busca restaurar toda la creación a un estado de armonía y abundancia. Esto no es dejar de lado lo espiritual por el activismo social, sino reconocer que esa división a la de a fuerzas entre lo espiritual y lo material es una de las broncas que hay que superar para que el reino de Dios se manifieste a todo lo que da aquí en la tierra. Así que, los cristianos que se tomen en serio estas enseñanzas etíopes se van a ver llamados a vivir de forma que junten la oración y la reflexión con el trabajo por la justicia social, el cuidado del ambiente y la creación de comunidades económicas basadas en el jale en equipo, no en la competencia que nomás explota. Si ya le estás agarrando la onda de cómo estas revelaciones podrían darle una vuelta de 360 grados a tu forma de ver el cristianismo y tu papel como seguidor de Cristo, no te olvides de suscribirte al canal y activarle a la campanita de notificaciones, porque en los próximos videos seguiremos explorando estas verdades que lo cambian todo. Hay mucho más que desenmascarar sobre cómo estos manuscritos viejos nos pueden alumbrar el camino para vivir un cristianismo más auténtico y que de verdad jale en el mundo de hoy. La cronología del regreso que presentan los textos etíopes también le echa un balde de agua fría a lo que se piensa de cajón sobre cuándo y cómo van a pasar estas cosas. Las interpretaciones tradicionales de Occidente
A menudo se clavan en querer calcular fechas exactas o en buscar señales que digan que la segunda venida ya está a la vuelta de la esquina. Los manuscritos etíopes sugieren que esta forma de ver las cosas es un malentendido de veras sobre la naturaleza del tiempo profético y cómo Dios transforma el mundo. En vez de un evento único que pasa en un momento exacto, los textos describen una serie de despertares que van poco a poco, conforme las condiciones espirituales y sociales van madurando para recibir más presencia divina. Cada generación de gente bien metida en esto le echa ganas para que esa maduración se dé, con su trabajo de purificación personal y de transformación social, poniendo las bases para que las futuras generaciones construyan algo todavía más chido de vida comunitaria, basada en principios divinos. Desde esta óptica, preguntar cuándo va a regresar Cristo es una pregunta mal hecha, porque el proceso de regreso ya está en marcha y seguirá su curso mientras haya gente dispuesta a rifarse porque el amor divino se manifieste cada vez más en el mundo. Esta forma de entender el regreso tiene implicaciones bien profundas para cómo los cristianos interpretamos el sufrimiento y las broncas del mundo de hoy. En vez de ver los problemas de hoy como señales de que el mundo se está yendo al carajo a toda velocidad hacia un final catastrófico, la visión etíope sugiere que las dificultades actuales son como los dolores de parto de una nueva era que están haciendo en la historia humana. Guerras, injusticias sociales, el desmadre ambiental y otras broncas se interpretan como la resistencia de fuerzas viejas que se oponen al cambio, pero también como oportunidades para que la gente, las almas dedicadas, demuestran el poder transformador del amor divino a través de respuestas creativas y con compasión frente a estos desafíos. Los códices enseñan que cada acto de perdón genuino, cada esfuerzo por levantar sistemas económicos más justos, cada proyecto de rescate ambiental y cada comunidad que late con cooperación en lugar de dominación, todo eso contribuye al proceso continuo de regresar, de asentar una presencia más sólida de los principios divinos en los asuntos de este mundo. Esta perspectiva nos da una base para una esperanza activa que nos mueve a clavarnos de lleno en la chamba de la transformación social, incluso cuando el avance parece lento y los obstáculos se ven más grandes que uno. Los manuscritos también resguardan enseñanzas únicas sobre el papel de las mujeres en esto de preparar y facilitar el regreso. Lecciones que fueron en gran parte suprimidas o distorsionadas en las tradiciones cristianas que brotaron bajo la sombra de culturas patriarcales. Los textos etíopes describen una complementariedad esencial entre las energías masculinas y femeninas en la obra de transformar el mundo, sugiriendo que el intento de establecer jerarquías de género es una de esas distorsiones fundamentales que hay que curar antes de que el reino de Dios se pueda manifestar por completo. A las mujeres se les presenta no solo como recipientes pasivos de la gracia divina, sino como colaboradoras activas cuyas miradas únicas y capacidades espirituales resultan esenciales para que la misión transformadora llegue a buen puerto. Esta inclusión de voces y liderazgos femeninos no es una concesión a las modas culturales de hoy, sino la restauración de equilibrios originales que se veían a todas luces en las primeras comunidades cristianas, antes de que se torcieran por adaptarse a las estructuras sociales patriarcales de las culturas de por ahí. Los códices sugieren que recuperar esos equilibrios de género es un requisito indispensable para que las comunidades cristianas puedan funcionar como semillas efectivas del reino venidero. A ver, díganos en los comentarios su opinión sobre cómo estas visiones etíopes sobre el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo podrían cambiar las comunidades de fe de hoy en día. Queremos conocer sus reflexiones sobre estas enseñanzas que se guardaron por siglos en tradiciones que mantuvieron conexiones más cercanas con las raíces africanas y del Medio Oriente del cristianismo. Las prácticas espirituales que recomiendan los textos etíopes para preparar el regreso también difieren un montón de las disciplinas que se machacan en las tradiciones occidentales. Mientras que el cristianismo occidental se ha enfocado tradicionalmente en la oración solitaria, el estudio personal de la Biblia y la asistencia a los cultos, los manuscritos etíopes describen prácticas más integrales que amarran cuerpo, mente, emociones y espíritu en procesos coordinados de purificación y desarrollo. Estas prácticas incluyen ayunos que no son solo dejar de comer, sino periodos dedicados a simplificar el modo de vida, lo que libera energía y atención para clavarse en asuntos espirituales más profundos.
Los códices describen técnicas de meditación que mezclan la repetición de oraciones sagradas con posturas corporales específicas y ejercicios de respiración que facilitan estados de conciencia elevados, donde los practicantes pueden cachar revelaciones directas sobre la voluntad divina para sus vidas y sus comunidades. La música y el baile se integran como piezas esenciales de la adoración comunitaria, no solo como un mero entretenimiento o expresión cultural, sino como el medio para sincronizar las energías individuales con los ritmos cósmicos que rigen los procesos de transformación espiritual. Estas prácticas expandidas reflejan una comprensión más completa de la naturaleza humana, una que reconoce las interconexiones entre el bienestar físico, el equilibrio emocional, la claridad mental y el desarrollo espiritual. Los manuscritos enseñan que intentar cultivar la vida espiritual negando o suprimiendo aspectos corporales y emocionales de la experiencia humana produce una espiritualidad desequilibrada, que es vulnerable a las distorsiones y que no puede sostener las transformaciones profundas necesarias para una preparación efectiva para el regreso. En lugar de eso, los textos promueven la integración cuidadosa de todas las dimensiones de la experiencia humana en prácticas que honran el cuerpo como un templo sagrado, las emociones como comunicaciones divinas y la mente como un instrumento para entender la voluntad divina. Esta forma de abordaje integral produce practicantes capaces de mantener el equilibrio y la efectividad, incluso cuando se enfrentan a los desafíos intensos de la chamba de la transformación social, porque han desarrollado recursos internos que nutren y sostienen sus esfuerzos con algo más que la pura fuerza de voluntad o la disciplina mental. Las implicaciones económicas de las enseñanzas etíopes sobre el regreso representan otro aspecto donde estos textos ofrecen alternativas radicales a las suposiciones que dominan tanto el cristianismo tradicional como la sociedad laica. Los manuscritos describen una economía del reino que opera bajo principios de abundancia compartida en lugar de escasez competitiva, donde el valor se mide por la contribución al bienestar colectivo en vez de la acumulación individual de riqueza. Esta economía transformada no surgiría por imposición externa de regulaciones gubernamentales, sino por un cambio voluntario de corazón y de perspectiva que haría que la gente, de forma natural, prefiriera la cooperación a la competencia para organizar las actividades productivas. Los códices sugieren que esta transformación económica ya está empezando a verse en forma de empresas cooperativas, organizaciones sin fines de lucro y movimientos de economía solidaria que priorizan el propósito social sobre el lucro privado. Estas iniciativas representan las semillas de la economía futura, que funcionará durante el reino ya establecido por completo. La preparación para estos cambios económicos exige que los cristianos de hoy revalúen de raíz sus actitudes hacia la lana, las propiedades y el trabajo. Los manuscritos enseñan que el apego excesivo a la seguridad financiera y al estatus social basado en la acumulación material es una de las principales broncas que impiden a la gente participar plenamente en la obra de transformación social necesaria para preparar el camino para el regreso. Esto no significa que la pobreza sea espiritualmente superior a la prosperidad, sino que la verdadera prosperidad se mide por la capacidad de contribuir al florecimiento de toda la comunidad, en lugar de solo asegurar ventajas para uno mismo y su familia directa. Los textos describen comunidades preparadas para el reino como lugares donde las necesidades básicas de todos sus miembros están garantizadas a través de sistemas de apoyo mutuo, liberando a los individuos para desarrollar sus talentos únicos al servicio de propósitos que benefician a todo el colectivo. Este modelo económico produce niveles de satisfacción personal y creatividad que superan cualquier cosa posible bajo sistemas basados en la competencia, porque permite a la gente trabajar movida por la pasión y el propósito, en vez del miedo a la supervivencia. Pero, ¿cómo exactamente podrían manifestarse estas transformaciones económicas radicales en las sociedades contemporáneas que están estructuradas según principios competitivos e individualistas? Los textos etíopes sugieren que los cambios empiezan a pequeña escala a través de experimentos comunitarios que demuestran la viabilidad de las alternativas, influyendo gradualmente en estructuras más grandes conforme los ejemplos exitosos inspiran a otros a adoptar enfoques similares.
Las dimensiones geopolíticas del regreso que describen los manuscritos etíopes también desafían las interpretaciones occidentales tradicionales que a menudo se enfocan en el Israel moderno o Europa como los centros geográficos donde se desatarán los eventos proféticos. Los textos guardan perspectivas que ponen a África en el centro de los desarrollos que llevarán al establecimiento pleno del reino mesiánico en la tierra. Esta centralidad africana no representa chauvinismo étnico o geográfico, sino el reconocimiento de que el continente africano tiene recursos espirituales, culturales y naturales únicos que serán esenciales para sostener una civilización transformada que funcionará bajo principios divinos. Se describe a África como un lugar que ha preservado conexiones con la sabiduría ancestral y prácticas comunitarias que se perdieron en muchas otras partes del mundo, por procesos de modernización que le dieron prioridad al desarrollo tecnológico sobre el desarrollo humano integral. Además, África posee una diversidad biológica y recursos naturales que serán necesarios para sostener a la población mundial en una economía basada en la sostenibilidad en lugar de la explotación. Esta perspectiva afrocéntrica sobre la geografía profética tiene implicaciones importantes sobre cómo los cristianos de otras partes del mundo deberían entender su papel en la preparación para el regreso. En lugar de esperar que los eventos decisivos ocurran en lugares lejanos sobre los que tienen poco control o influencia, se llama a los seguidores a reconocer que cada región y cultura tiene contribuciones únicas que ofrecer al proceso global de transformación. La tarea no es replicar modelos específicos desarrollados en otras culturas, sino descubrir cómo los principios universales del reino pueden expresarse a través de las características distintivas de cada contexto local. Esto significa que los cristianos europeos, americanos, asiáticos y de otras regiones están llamados a explorar cómo sus propias tradiciones culturales y recursos naturales pueden consagrarse al servicio de la misión transformadora, trabajando en alianza con hermanos africanos que cargan responsabilidades especiales de liderazgo, pero sin monopolizar la autoridad ni excluir las contribuciones de otros. Esta forma de colaboración global refleja una comprensión más madura del cuerpo de Cristo como un organismo diversificado, donde cada parte tiene funciones esenciales que ninguna otra parte puede desempeñar. Los códices también guardan enseñanzas sobre el papel de la educación para preparar a las próximas generaciones, para vivir y liderar durante el periodo del reino ya establecido. Los manuscritos describen sistemas educativos que integran el desarrollo intelectual con el crecimiento espiritual y la capacitación práctica en habilidades necesarias para sostener comunidades cooperativas. Esta educación integral produce individuos capaces de pensar críticamente sobre problemas complejos, comunicarse de manera efectiva con gente de diversos orígenes, trabajar en equipo en proyectos a largo plazo y mantener una perspectiva espiritual que los mantiene enfocados en propósitos mayores, incluso cuando se enfrentan a desafíos difíciles. Los textos sugieren que los sistemas educativos actuales a menudo fallan en preparar a los estudiantes para este tipo de liderazgo, porque fragmentan el conocimiento en disciplinas aisladas y enfatizan la competencia individual sobre la colaboración comunitaria. La transformación educativa necesaria para preparar a las próximas generaciones requiere que los educadores cristianos desarrollen planes de estudio que conecten el aprendizaje académico con el desarrollo del carácter y la exploración de vocaciones que sirvan al bien común. Esto no significa que todas las escuelas deban volverse instituciones explícitamente religiosas, sino que los educadores que entienden los propósitos mayores de la educación pueden encontrar formas de integrar valores espirituales con la excelencia académica, de maneras que respeten la diversidad de orígenes de los estudiantes mientras aún los desafían a considerar cómo sus talentos pueden contribuir a la construcción de un mundo más justo y sustentable. Los textos sugieren que los estudiantes educados bajo estos principios integrados, de forma natural, se inclinarán hacia carreras y estilos de vida que apoyen el proceso continuo de transformación social, porque han desarrollado una comprensión profunda de cómo la realización personal está conectada con la contribución al bienestar colectivo. Finalmente, los manuscritos etíopes conservan visiones sobre las dimensiones cósmicas del regreso, que colocan la transformación de la Tierra dentro del contexto de procesos evolutivos que afectan a todo el universo conocido. Los textos describen cómo los cambios que ocurrirán durante el establecimiento del reino en la Tierra son parte de una alineación mayor de energías cósmicas
que facilitarán saltos evolutivos similares en otros planetas y sistemas estelares habitados por seres conscientes. Esta perspectiva cósmica no minimiza la importancia de la transformación terrestre, sino que la sitúa dentro de un marco que reconoce las interconexiones entre todos los aspectos de la creación y las responsabilidades que los seres humanos cargan como participantes conscientes en procesos evolutivos que exceden cualquier cosa que puedan comprender por completo. Los códices sugieren que los humanos que se dedican fielmente a la chamba de la transformación social y espiritual en la Tierra están contribuyendo simultáneamente al beneficio de incontables otros seres en todo el cosmos que son afectados por la calidad de conciencia y amor que se manifiesta a través de las acciones terrestres. Esta dimensión cósmica ofrece una fuente adicional de motivación y esperanza para la gente que a veces se siente desanimada por la lentitud del progreso o la magnitud de los desafíos que enfrentan al intentar construir comunidades y sociedades basadas en principios divinos. Los textos enseñan que incluso pequeños actos de bondad, justicia y cuidado ambiental tienen repercusiones que se extienden mucho más allá de sus efectos visibles inmediatos, creando olas de influencia positiva que contribuyen a la elevación de la conciencia en escalas que incluyen no solo a toda la humanidad, sino a toda la vida consciente en todo el universo. Esta comprensión cósmica del significado de las acciones individuales puede sostener la dedicación a largo plazo al trabajo transformador, incluso cuando los resultados tangibles son limitados o tardan en aparecer. Las personas que llevan esta perspectiva son capaces de mantener la esperanza y la determinación a través de periodos difíciles, porque entienden que están participando en un proceso de significado cósmico que eventualmente resultará en la transformación completa de todas las condiciones que actualmente limitan el florecimiento pleno del potencial creativo en todo el universo. Las revelaciones que se guardan en estos manuscritos etíopes antiguos ofrecen a los cristianos de hoy la oportunidad de redescubrir dimensiones de su fe que fueron opacadas por siglos de interpretaciones que reflejaban más las limitaciones culturales y políticas de épocas pasadas que las enseñanzas originales preservadas en las fuentes más cercanas a las experiencias fundacionales del cristianismo primitivo. Aceptar estas enseñanzas no exige rechazar todo lo que se desarrolló en las tradiciones occidentales, sino más bien integrar con cuidado las ideas de varias tradiciones cristianas en una síntesis más completa que honre tanto la diversidad de perspectivas como la unidad fundamental de propósito que conecta a todos los seguidores genuinos de Cristo a través de culturas y siglos. Esta síntesis ampliada ofrece una base para una esperanza activa y un compromiso transformador que puede sostener a las comunidades de fe a través de los desafíos y oportunidades que marcarán las décadas venideras, conforme el mundo continúa su viaje hacia el cumplimiento de las promesas que se guardan en estas escrituras preciosas, que por fin están haciéndose accesibles a un público más amplio, después de permanecer ocultas por tanto tiempo. La invitación está ahí, delante de cada persona que escucha estas revelaciones, para decidir si responderá con apertura y dedicación a la chamba preparatoria que hará posible que las próximas generaciones experimenten las realidades del reino que fueron prometidas desde el principio, pero que apenas ahora están empezando a manifestarse a través de los esfuerzos coordinados de gente en todo el mundo que ha elegido dedicar sus vidas a este propósito supremo de transformación planetaria, guiada por el amor divino. Gracias por quedarse hasta el final, nos vemos en el próximo video.